En esta noche va a ser el canto de Contigo puedo andar. Contigo puedo andar. Igual como quiera la presentación o la partitura está en el grupo de aquí. Ok. Si ahora tenemos, vamos a cantarlo. Aunque en valle pedregoso tenga yo que caminar, con Jesús seguro estoy y sin temor yo puedo andar. Con Cristo tengo todo, sin Cristo nada soy. Contigo puedo andar sin tropezar al caminar. Aún con dificultades, aún con mucho dolor, entre dudas y temor, Jesús guiará mi caminar. Con Cristo tengo todo, sin Cristo nada soy. Contigo puedo andar sin tropezar al caminar. Aunque el camino es largo, aun con el mundo así, entre las dificultades confío en ti, oh mi Señor. Con Cristo tengo todo, sin Cristo nada soy. Contigo puedo andar sin tropezar al caminar. Aun si el dolor llegase, aun si la soledad, la mirada está en la meta, confío en ti, Rey y Creador. Con Cristo tengo todo, sin Cristo nada soy. Contigo puedo andar sin tropezar al caminar. Dios les bendiga. Dios los bendiga, jóvenes. Denme un momento nada más para acomodarme y pues ya comenzamos con la oración. Ok, bueno, mientras vamos a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, Dios todopoderoso, queremos agradecerte en esta noche que permites que este grupo de jóvenes se reúna para escudriñar de tu palabra. Has permitido, Padre, que cada uno de nosotros, quienes estamos reunidos en este sitio, Padre, pues, Padre, aprendamos más de tu escritura, comprendamos más cómo poder enseñar y edificar a tu iglesia. Te suplicamos, bendito Dios, que usted sea con el corazón de cada uno de nosotros, también sea con nuestro hermano que nos estará compartiendo acerca del mensaje. Le damos gracias porque permite que las reuniones que tenemos en este lugar sigan en pie, Padre, y que a pesar de las dificultades que a veces se tienen, usted permite que su pueblo, Padre, su familia sea edificada. Le damos gracias por todo, bendito Dios, y se lo suplicamos en el nombre precioso de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, jóvenes, aparecí de la nada. Dios los bendiga, bienvenidos. ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó. Les iba a presentar. Pues ya conocemos a nuestro hermano, gracias a Dios. Ya estuvimos en un taller la semana pasada y pues estuvo Diego ahí también apoyando, bueno, participando en lo que es pues parte del taller.
creo que fue el único que vi. Pero pues yo creo que todos estamos edificándonos muy, muy bien por parte de nuestro hermano. Y le agradecemos también su disposición que ha tenido porque pues, a pesar de que pudiera hacer cualquier otra cosa, pues está aquí con nosotros. Nuestro hermano es Irán Mata. Ya hicimos una breve presentación de él en la clase pasada, por si gustan verla ahí. Nuestro hermano Alejandro lo estuvo presentando. Pero bueno, te dejamos el lugar, Irán. Dios te bendiga, hermano. Estamos a tu disposición. Gracias, gracias. Bueno, buenas noches nuevamente a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con lo que estamos viendo la semana pasada. Nada más déjenme compartir aquí pantalla. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, el lunes pasado veíamos algunas cosas importantes sobre el predicador, sobre por qué predicar y algunas otras cosas más. Y pasamos a la parte de la clasificación del sermón. Decíamos que el sermón se podía dividir en tres partes, lo podíamos clasificar, perdón, en tres tipos de sermones que, pues, dependiendo del tipo de como que de enfoque que le queramos dar, o a veces, pues, no lo piden así, pues es el tipo de sermón que podemos nosotros elegir. Normalmente los tipos de sermones que se ven es uno de aquí que vamos a ver nada más, o bueno, como que el más normal. Los otros como quiera se predican también, pero yo creo que ahorita que les explique el otro, van a relacionar ustedes con algún tema que a lo mejor ustedes ya han dado, o que a lo mejor como que han escuchado también. Entonces vamos a continuar con la clasificación del sermón. Decíamos que el sermón lo podíamos clasificar en sermón textual. Esa era la parte en la que nos quedamos el lunes pasado. Decíamos que el sermón textual es en el que tú tienes un texto o dos textos, ya sea un versículo o dos versículos, y las divisiones de tu tema, las divisiones principales, en este caso los asuntos, que era lo que veíamos, son tomados de ese texto, de uno o de dos textos. Y decíamos, se puede dividir en ilativo o analítico. En este caso, el analítico es al que se le da un poco más de presentación y se arregla para que concuerden los asuntos del texto, del tema, perdón. Por ejemplo, decíamos para recordarles un poquito, sermón textual, ponemos un ejemplo de 1 Timoteo 1:15, que habla acerca de palabra fiel, ¿verdad? Y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Todo eso, entonces decíamos, si yo sacara un texto, un tema de ese texto, y es mi sermón textual, yo podría sacar los asuntos que dijeran palabra fiel, número 2, y digna de ser recibida por todos. Número 3, que Cristo vino al mundo. Número 4, para salvar a los pecadores. Número 5, de los cuales yo soy el primero. Entonces podría ser un hilativo, pero cuando lo arreglamos un poquito más para que concuerde o que tenga un paralelismo mejor, decíamos, pues puedes coger un analítico. En este caso, un ejemplo que poníamos era el de Juan 10:27, que habla acerca de que mis ovejas oyen mi voz y me siguen y demás, ¿verdad? Entonces decíamos, yo lo puedo arreglar el texto para que los asuntos tengan un poco más de presentación y que tengan paralelismo, pues a lo mejor podría poner como tema el rebaño del Señor. ¿Cómo es? Decíamos, número 1, un rebaño propio, porque mis ovejas, ¿verdad? Dice el Señor Jesús. Número 2, podríamos poner un rebaño ya no propio, podríamos poner un rebaño atento, porque oyen mi voz, dice el Señor Jesús. Un rebaño conocido, yo las conozco. Un rebaño obediente y me siguen, dice ahí. Un rebaño bendecido, dicen yo les doy vida eterna. Otro punto, un rebaño seguro, o sea, nadie las arrebata en mi mano. Entonces, esas son las diferencias, pero todos los asuntos o los temas, las divisiones principales, los asuntos, están saliendo del mismo texto o del texto que sigue, o del anterior, ¿verdad? Pero dos versículos de ahí. Entonces, esos eran algunos ejemplos. Y luego, pues bueno, vamos a seguir ahora con el sermón temático. Ese es uno de los más fáciles. El sermón temático es el sermón más fácil que nosotros podemos hacer. Y yo creo que todos nosotros hemos hecho algún sermón temático en alguna ocasión. Y a lo mejor cuando nos pidieron por primera vez predicar o dar un tema, yo creo que
todos nosotros hicimos un sermón temático sin darnos cuenta que era un temático, ¿verdad? ¿Qué es un sermón temático? Bueno, dice ahí, es la exposición de un asunto o tema bíblico sin seguir las líneas de un texto determinado, sino el total de enseñanzas o doctrina bíblica sobre dicho asunto o tema. Entonces, a diferencia del sermón textual en el que yo tengo un versículo o dos y de ese versículo o dos saco los asuntos, yo ahora los asuntos los voy a sacar de todo lo que yo encuentro en la Biblia, de todo. Por ejemplo, si yo quisiera hablar acerca de el pecado, por ejemplo, el pecado. Bueno, pues yo puedo tomar partes de Génesis, por ejemplo, Génesis 3, para hablar acerca de cómo surgió el pecado, ¿verdad? Luego puedo avanzar un poco más, ir a Isaías, o cualquier otro, ¿verdad?, que habla acerca del pecado. Luego puedo llegar yo, por ejemplo, a Mateo, que también habla acerca del pecado, Marco, Lucas, Juan. Puedo seguir con Hechos, que habla acerca del pecado. Sigo con Romanos, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, hablo. Entonces, yo estoy sacando de toda la escritura, de todas las enseñanzas o doctrinas bíblicas sobre ese tema, yo estoy sacando mis asuntos. Entonces, ese tipo de sermón temático, yo lo podríamos como que clasificar en sermones temáticos de asuntos doctrinales. Por ejemplo, podríamos hablar acerca de Dios, de Espíritu Santo, algunas otras cosas más. Podríamos englobarlo en un sermón temático de asuntos generales. Por ejemplo, aquí ya podría abarcar yo asuntos que ya son como les digo, más generales. A lo mejor la fe, el arrepentimiento, el perdón o algunas otras cosas más. Pueden ser de asuntos colectivos. En este caso, hay cosas que te dan varias como que temas de qué hablar. Por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo, las obras de la carne, los milagros de Cristo. Ahí puedes tú abarcar de los milagros de Cristo. ¿Cuáles son? Y te vas desde el primero, ¿verdad? Convirtió el agua en vino. Luego te vas siguiendo toda la línea. Entonces ya vas tomando más enseñanzas de ese tema que tú quieres hablar. Puede ser de asuntos controversiales. Por ejemplo, hay muchos temas controversiales. ¿Qué es un tema controversial? Pues que como que genera opiniones distintas. O sea, tú das un tema y de repente alguien dice, pues es que no sé, yo opino esto, yo creo esto. Entonces, hay temas también o sermones temáticos de asuntos controversiales, por ejemplo, el purgatorio, la deidad, no sé, algunas otras cosas más. En este caso, para los católicos, por ejemplo, la supremacía de Pedro, algunas otras cosas más. Entonces, se pueden tratar asuntos de, por ejemplo, de Pedro, tomando en cuenta desde Mateo hasta tomando en cuenta sus cartas también. Entonces, ya vas tomando algunos asuntos más de otras partes de las escrituras. Y pues el sermón temático de asuntos bíblicos también podría englobarse ahí. O sea, asuntos que tú sacas o extraes de varios pasajes de la Biblia y pueden ser asuntos que hablen acerca de nombres propios. Por ejemplo, puedes tú poner un tema que se llame Noé. Bueno, asunto número 1, Noé creció en tal lugar. Número 2, Noé tuvo una familia tal. Número 3, Noé hizo grandes cosas. ¿Qué cosas? Y empiezas a hablar de grandes. Entonces puedes tomar simplemente un nombre propio, una persona, un animal, un lugar, cosas, o pueden ser acciones buenas o malas, ¿verdad? A lo mejor puedes hablar de la traición de Judas o de algunas otras cosas más, o de promesas que también encuentras en la Biblia, por ejemplo, la segunda venida de Cristo, o algunas otras cosas más también. Entonces, este es como que el sermón como que más fácil de hacer, porque ya no tienes que someterte a un texto nada más a sacar todos tus asuntos como en el textual. En este caso ya tú puedes sacar de toda la Biblia lo que conoces. Por ejemplo, puedes hablar de el amor. Bueno, y sacas cosas de 1 Corintios acerca del amor. Sacas cosas de lo que el Señor Jesús dijo acerca del amor y ya tus asuntos los basas en partes de la escritura que están muy separados. Entonces, este fue como el primero que yo hice. Yo recuerdo que cuando me pidieron un tema para predicar, yo me acuerdo que mi primer tema duró como 5 minutos porque pues, estaba bien nervioso. Y luego, pues era la primera vez y fue en una clase joven. Me acuerdo que el hermano que estaba encargado de los jóvenes en ese tiempo nos ponía a todos de que predicar. A ver, tú el siguiente domingo, sábado, pero porque nos reuníamos en sábado nosotros los jóvenes.
en aquel tiempo, estaba hablando hace 15 años, o sea, cuando yo tenía 15 años, ahí nos juntábamos. Y luego recuerdo que mi tema también fue así, creo que fue de Sansón, mi primer tema, y saqué algunas cositas de Sansón. Y yo, pues fue temático, porque yo abarqué pues, de jueces, tomé de acá, y algunas otras cosas más de él. Entonces, es como que el sermón más fácil que se puede hacer, porque te deja mucho de dónde tomar. O sea, puedes tomar de muchos lados y puedes combinarlo con otras cosas. Luego tenemos, por otro lado, el que a mi parecer, y como lo dicen algunas otras personas, es el sermón más difícil de hacer. En este caso es el sermón expositivo. Y dice ahí, ¿verdad? El sermón expositivo es aquel cuyo tema es una expresión que incluye las múltiples ideas contenidas en el pasaje y cuyos asuntos principales e incisos son derivados del mismo y formulados en forma clara y expresiva, colocada en un orden apropiado. Entonces, este es como que el más, para mí es el más difícil, porque ya tienes que tomar, ya sea 3, 4, 5 versículos o un capítulo, y de ese capítulo sacar la coherencia de ese capítulo y sacar los asuntos para exponer ese tema. ¿Qué ventajas tiene? O sea, es el más difícil, pero ¿qué ventajas tendrá? Pues que este método habla podríamos decir que es como que uno predica la verdadera idea de lo que el autor quiso decir. Y este fue el método antiguo y primitivo con los que predicaban antes. O sea, todos los predicadores que hubo antes usaban este método, o sea, el método expositivo. Y este método como que te hace a ti que te prepares un poco más, y hace también de que las personas que te escuchan aprendan un poco mejor. Y esto también hace que los sermones tengan más verdad bíblica. Y tú estás diciendo realmente lo que el autor quiso decir. Tú no estás sacando, bueno, yo estoy tomando de acá de Efesios una parte, de acá de otro. No lo que el autor quiso decir, tú lo estás explicando. Pero debe de haber algunas reglas para poder hacer un sermón expositivo. Una de ellas es que tú deberías de escoger el pasaje, parábola, capítulo, libro, con mucho cuidado, porque hay ocasiones en las que uno escoge uno y realmente ya se da cuenta de que no, la verdad no pude. O sea, no puedo hacer un sermón expositivo de esta parte. Entonces hay que escogerlo con cuidado también. Uno debe de estudiarlo bien realmente ese pasaje, debe también estudiar el contexto, o sea, irse antes, irse después, para comprender un poco mejor y no errar a lo que realmente quiso decir el autor. Y pues otra recomendación que yo podría dar aquí es que uno pueda como que recolectar o sacar más información relacionada con ese pasaje. Uno podría sacar más información, a lo mejor historia, definiciones claves, palabras claves en ese texto, algunas otras cosas más. Yo le voy a dar algún ejemplo, miren. Bueno, hice uno para el domingo pasado, ya me acuerdo. Este domingo que pasó hice uno. Déjenme ver si lo tengo aquí, lo tengo en la libreta. No, lo tengo en la libreta, pero bueno, mire, creo que me aventé un montón casi todo Eclesiastés trabajando, de sermón expositivo. Por ejemplo, miren, si quieren ustedes ahí abrir su Biblia. Déjenme darles algunos ejemplos. Voy a sacar de aquí, de Eclesiastés. Déjenme buscarlo. Por ejemplo, miren, aquí en Eclesiastés 9, del 1 al 11, yo me acuerdo que, bueno, no me aventé todo Eclesiastés, pero por lo menos unos 7 capítulos, sí me aventé así de capítulos
expositivos. Miren, por ejemplo, tengo ahí Eclesiastés 9 del 1 al 11. Ahí en su Biblia lo pueden ver. Yo recuerdo aquí en esta parte, por ejemplo, en el versículo 1, tomaba, por ejemplo, que la providencia de Dios es misteriosa. Ya hablaba un poco de cómo el Señor trabaja, ¿verdad? Cómo el Señor hace algunas cosas y que nosotros no la podemos entender en muchas ocasiones. Luego en punto número 2 ponía la muerte es inevitable, porque también habla Eclesiastés 9:3 y 9:4 acerca de esto, ¿verdad? De que la muerte va a llegar y algunas otras cosas más. Luego en el capítulo, perdón, el punto número 3 ponía la vida es impredecible. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 habla acerca de eso, y entonces yo sacaba los asuntos del capítulo, del mismo capítulo, y luego pues me podía ir más, ¿verdad? Con el asunto 4, si se prestaba un asunto 5, asunto 6 o así. Tengo este caso, estaba buscando uno que hice de Cantares, pero no lo tengo, pero sí tengo la presentación, miren. Se lo voy a mostrar para que vean cómo desglosé esta parte de Cantares. Miren, ahí les va. Por ejemplo, aquí, miren, en Cantares 5, del 2 al 8, por ejemplo, aquí pues, si ustedes han leído Cantares, como que no se presta mucho para una predicación porque, no, bueno, tienes que como que pensarle mucho porque habla de otras cosas completamente distintas, pero, por ejemplo, aquí esta parte de Eclesiastés 5, el 2 al 8, yo lo quise hacer expositivo y lo que yo hice fue tomar esa parte de la historia y ponerle sufrimiento de la amada. Y yo, por ejemplo, comparaba un poco a la amada con la iglesia, porque por la escritura menciona, ¿verdad?, de que la iglesia es la novia de Cristo y más. Bueno, yo comparaba ese romance que hay entre el hombre y esta mujer, lo comparaba como la relación de Cristo con la iglesia. Y, por ejemplo, ponía yo, la pregunta más fácil para mí en un sermón expositivo es, ¿qué encontramos aquí? Para mí es la pregunta con la que yo puedo desarrollar todos los asuntos así. Por ejemplo, yo ponía, número 1, que la comodidad hace rechazar al amado, y eso lo menciona ahí, ¿verdad? Yo dormía, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Entonces yo ponía ahí, que la comodidad hace rechazar al marido, al amado, perdón, y yo lo comparaba con muchas ocasiones que nosotros no queremos como que recibir al Señor y que aun cuando Él está a la puerta no recibe respuesta de nosotros, y ponía eso, y que después poníamos muchas excusas, ¿verdad?, para no recibir al Señor, y que cuando una persona prioriza la comodidad, por ejemplo, no me quiero levantar porque no me quiero ensuciar los pies y me acabo de acostar, pues trae consecuencias, ¿verdad? Estancamiento espiritual, no crece. Falta de resiliencia, le vienen problemas, y como no está acostumbrado a salir de la zona de confort, pues lo tumba luego cualquier problema. Y también trae arrepentimiento, que eso lo ligaba con el versículo que sigue, y lo ponía yo, que la comodidad hace irse al amado. Entonces no solamente la comodidad hace rechazar al amado, sino también la comodidad hace irse al amado. Y por ejemplo, yo hablaba acerca de cómo va a llegar un momento en el que el Señor ya no va a ser hallado, que cuando uno lo quiera buscar, el Señor pues ya no va a estar disponible. Entonces uno debería de buscarle mientras hay tiempo, y por ahí mencionaba que dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había pasado ya, y tras hablar salió mi alma. Entonces ahí mencionaba, ¿verdad? Usted ha perdido oportunidades únicas, en este caso de seguir al Señor Jesús. Y número 3, que la comodidad trae desgracias a la amada también. Por ejemplo, ahí continuaba con los versículos del 7 al 8, ¿verdad? Me hallaron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto encima, los guardias de los muros. Y habla de los sufrimientos que una persona puede enfrentar también cuando ya no tiene al Señor. O sea, vienen algunas consecuencias. Por ejemplo, aquí mencionaba, me golpearon. O sea, hay ocasiones en las que una persona está sin el Señor y le va mal en la vida. Dice, me quitaron mi manto, o sea, le quitan la seguridad que ella tiene. También hay muchas personas que pierden su seguridad. Entonces, por ejemplo, eso
es la forma en la que yo sacaba estos asuntos. Entonces, continuando con la parte del sermón expositivo, yo te comentaba, tú lo puedes hacer de varias formas, ya sea un hombre, un animal. Por ejemplo, miren, vamos ahora a la Biblia, vamos a Segundo Reyes 5 del 1 al 15. Segundo libro de Reyes 5 del 1 al 15. A ver, ¿qué historia encontramos ahí? ¿Alguien que sepa qué historia encontramos ahí? Segundo de Reyes 5, 1 al 15. ¿Qué historia vemos? La de Eliseo y Naamán. Ok, por ejemplo, y pudiéramos ponerle tema, a lo mejor nada más Naamán. Y si yo saco un sermón expositivo del 1 al 15, yo a lo mejor podría hablar en orden, ¿verdad? Su persona, sus prejuicios, sus aciertos, su santidad, su gratitud. Entonces empiezo a hablar de todo lo que encuentro ahí de forma ordenada. A lo mejor, si hablamos acerca, por ejemplo, del amor, 1 Corintios 13, muy conocido el tema. Si yo ese capítulo lo divido y saco mis asuntos del tema, a lo mejor yo puedo hablar de la grandeza del amor, la definición del amor, ¿verdad? Porque también habla de qué es el amor y la permanencia del amor. Entonces, ya tengo mis 3 asuntos de ese capítulo y puedo ahí abarcar más. Entonces, esas son las diferencias de los tipos de sermones que hay. Textual, me dan un versículo o dos, y de esos un versículo o dos, saco yo mis asuntos del tema. Sermón temático. Me piden que hable de la santidad. Bueno, saco de donde yo encuentre en la Biblia cosas de la santidad, de ahí saco mis asuntos. O me dicen que hable de el cielo. Bueno, pues junto pasaje de aquí, de acá, y hablo de eso, del pecado, del perdón, junto de toda la escritura. Pero cuando me piden un sermón expositivo, o yo quiero hacer un sermón expositivo, tengo que leer todo el capítulo, y ahorita les voy a dar algunas herramientas para que puedan hacerlo de una forma correcta. Pero tengo que leer todo el capítulo para poder sacar algunas partes. Por ejemplo, también, miren, si vamos, le voy a dar un último ejemplo aquí de sermón expositivo que tengo aquí otro, ya me acordé. Miren, si vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios 15. Todo el capítulo 15, el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque había personas que decían, es que lo mejor que le puede pasar al hombre es que se muera, y ya es lo mejor que le puede pasar, porque así el espíritu se separa del cuerpo, y como el cuerpo es malo, pues ya el espíritu queda libre. Entonces lo mejor que le puede pasar a la persona es morirse para que ya se libre de su cuerpo. Pero tú vienes y nos dices que vamos a resucitar, pues no. Y era el problema que traen los corintios de todas esas ideas que estaban escuchando. Por eso Pablo les dice, ¿verdad? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces como que estaban dudando de si era bueno resucitar o no. No dudaban de la resurrección de Cristo, ellos la creían, pero tenían problema con la resurrección suya, o sea, con la de ellos. Entonces, yo en este tema, por ejemplo, con esa idea, hablaba de la resurrección de Cristo y la nuestra, ese era mi tema. Y yo lo hice también expositivo, porque yo tomé todo el capítulo 15 y, por ejemplo, hablaba, número 1, del 1 al 11, yo hablaba de la certeza de la resurrección de Cristo. Ese era mi primer asunto, la certeza de la resurrección de Cristo. O sea, ¿cómo podemos estar seguros nosotros que el Señor Jesús resucitó? Y eso es lo que pasa hablando el apóstol Pablo. Luego me acuerdo que en el asunto número 2 yo ponía las consecuencias de negar la resurrección. O sea, si yo niego la resurrección, ¿qué pasa? Bueno, pues decía el apóstol Pablo, la predicación del evangelio no tiene ningún valor, ¿verdad? Dice ahí, van en nuestra predicación y van en nuestra fe también. ¿Qué otra consecuencia puede haber? De todas las personas que dieron testimonio de la resurrección de Cristo, pues son mentirosos. Lo menciona ahí en el versículo 15. Otra es que no había posibilidad de salvación para nadie, porque si Cristo no resucitó, pues entonces tampoco nosotros. Y otra consecuencia es que somos los más dignos de lástima, ¿verdad? Porque dice el 19, somos los más dignos de conmiseración. Y el bautismo tampoco no tendría ningún sentido.
porque menciona ahí, ¿verdad? De que, ¿por qué te bautizas por los muertos? En este caso, ¿por qué te bautizas por un muerto? En este caso, por el Señor Jesús, si no resucitó. O sea, si está muerto, ¿por qué te bautizas por una persona que sigue todavía muerta? Y luego me acuerdo que en el punto número 3 ponía la garantía de nuestra propia resurrección. Y habla ahí hasta el versículo 18 de esa parte, de cuál es la garantía que nosotros tenemos. Y menciona ahí que la resurrección de Cristo son las primicias y habla acerca de eso. Entonces, es una forma en la que yo sacaba, por ejemplo, mi sermón expositivo de una forma así, ¿verdad? Todo el capítulo lo dividí en partes y me fijaba de qué habla esta parte, de qué habla esta otra y de qué habla esta, y le pongo unos asuntos como que vayan por esa idea. A mi parecer, yo les comento, es como que el sermón más complicado, y dicen muchos que es el más complicado también. Es raro que algún hermano prepare un sermón expositivo, o sea, no es muy común, por lo menos yo no, cuando uno entiende la diferencia de los sermones, ya se da cuenta, ¿verdad? Es un sermón textual, sermón temático, pero expositivo casi no se ve, pero pues vamos a tratar de trabajar en ello en lo que queda del siguiente día. Entonces, solamente vamos a avanzar un poquito más en, ahora sí, el desarrollo del sermón. Ahora sí vamos a ir de lleno en cómo hacer realmente un sermón. O sea, veíamos teoría. Vamos a tratar de ahora poner en práctica todo esto. Bueno, los pasos que vamos a ver. Normalmente la homilética, esta homilética que se usa, que yo uso y que enseño en la escuela de predicación y que a lo mejor en otra escuela también la pueden enseñar, esta homilética tiene 7 pasos para desarrollar un sermón. Entonces vamos a ver esos 7 pasos para desarrollarlo. Entonces el primer paso con el que nos podríamos ir es con el título o tema del sermón. Es ese, título o tema del sermón. Me acuerdo que el hermano Paco, por ejemplo, nos decía, un sermón escrito no se inicia igual que un sermón hablado. O sea, cuando tú escribes tu sermón, es diferente a cuando ya lo vas a predicar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener, en este caso, si es un sermón escrito, el sermón escrito debería de comenzar con el tema. O sea, tengo mi hoja y pongo arriba el título. No sé, las consecuencias del pecado. Bueno, ese es mi título, ¿verdad? O mi tema, las consecuencias del pecado. Debería de ir mero arriba, ¿para qué? Si ustedes ponen mero arriba el tema, les va a facilitar en muchas cosas. Les va a facilitar, por ejemplo, en la búsqueda de otros sermones, porque ustedes nomás van a poner, yo me acuerdo que dio un tema de esto, pero no le puse nombre. Bueno, y vas a batallar en buscarlo. Pero si le pones un nombre y empiezas a poner el título mero arriba, te lo va a facilitar. En este caso, cuando, por ejemplo, yo imagino que en aquellos tiempos con los hermanos, ahora uno le cambia, ¿verdad? A lo mejor lo hace en Drive o en algún otro. Yo todos mis temas los tengo en Drive. Para cualquier lado al que voy, lo tengo ahí. Pero a lo mejor en aquellos tiempos los hermanos los escribía, ¿no? Y era más fácil estar dándole así a la hoja, por ejemplo, estar buscando, no sé, por ejemplo, tiene los temas y estar solamente así por arribita. Veías el tema, las consecuencias del pecado, consecuencias de apartarse del camino, la santidad de Dios, los frutos del Espíritu y más. O sea, era más fácil buscarlo. Entonces, si es un sermón escrito, lo recomendable es ponerle el título o tema mero arriba, pero si ya lo estás predicando, no vas a empezar, ¿verdad? Buenas tardes, hermanos. Las consecuencias de apartarse del camino. Pues no, o sea, no vas a ir directamente al tema. Vas a empezar con el título, el texto del sermón. Entonces, lo primero es poner un título o el tema, ¿verdad? Pero si lo estás predicando, no digas el tema. No digas el tema. Hay muchos hermanos que sí lo dicen, ¿verdad? O sea, de repente se paran a predicar y dicen, hermanos, hoy quiero hablarles de la santidad del Señor. Bueno. O sea, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero, o sea, despierta más interés cuando tú dices el título de tu tema o tu tema, cuando lo dices después de dar una breve introducción que ahorita la vamos a ver. Pero bueno, lo primero es establecer un título
o un tema para el sermón, ¿verdad? Lo segundo es el texto del sermón, el texto del sermón. Aquí vamos a buscar, ¿verdad? ¿Cuál es el texto más apropiado para el tema que nosotros queremos dar? Y ¿qué funciones tendrá escoger un texto para ello? Bueno, aquí lo menciono. El texto debe ser la textura del sermón, es decir, debe ser la base para el tema y para los asuntos principales del mismo en el caso de los sermones textuales, o servir de base para los asuntos principales de un sermón temático. Eso puede ser también. Si existe un tema o asunto para el cual no hay ningún texto bíblico, por ejemplo, ustedes están diciendo, oye, pues yo quiero hablar de esto, pero no encuentro ningún texto que hable de esto. Bueno, puede ser por dos cosas. ¿Por qué no lo encuentras? Una, o porque te falta estudiar más Biblia y no hay como que cierta ignorancia bíblica, o dos, porque es un tema que no merece ni hablarse de eso. O sea, no merece. Por ejemplo, yo me acuerdo de una ocasión, que quería hacer un tema, ¿verdad? De cuál era que yo dije, no, pues no. Creo que era, bueno, ha habido varios que yo quería hacer y de repente digo, no, este tema no aprovecha nada. Por ejemplo, el tema de las copitas, ¿no? Si usamos una copa o copitas. Y ya después de leer yo e indagar por ahí, pues yo llegué a la conclusión, mira, pues, no vale la pena hablar de esto. Entonces, no vas a encontrar un tema, un texto que hable tal cual, así de todo eso a detalle, no. Entonces, es un tema que pues no afecta, ¿verdad? Entonces, no merece ser discutido. Hay algunos otros temas, ¿verdad? Adán tenía ombligo, pues no vas a encontrar un texto que te hable acerca de eso. Entonces, hay algunos textos que no tienen perdón, títulos que no tienen un texto porque pues realmente no merecen ser tratados. Pregunta para aquí, Santiago, ¿entra los temas que no necesita la congregación? Pues, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Hay ocasiones en que la congregación se ocupa un tema y lo puede dar, pero estamos hablando de temas que a lo mejor tú quieres hablar de un tema y dices, pues es que no encuentro un texto de esto, bueno, pues es que la Biblia no lo menciona, y si no lo mencionas porque no es de importancia a lo mejor. Entonces, o puede ser que pues realmente no conocemos bien la Biblia e ignoramos algún texto. Pero pues ahora ya con ChatGPT y con alguna otra herramienta ya es más fácil, ¿verdad? Ayúdame a encontrar un texto que se acople a esta idea y ya te muestra un texto, ¿verdad? Pero bueno, puede ser alguna de esas dos razones, ¿verdad? O sea, no se ocupa tratar o me falta a mí conocer un poco más de Biblia. ¿Qué otra cosa? También ventajas de tener un texto. Puede ser que te da la oportunidad a ti de interpretarlo, de interpretar el texto. También cuando una persona elige un texto para su tema, va a evitar que tú como predicador como que te apartes del tema. O sea, a lo mejor elegiste el tema de, vamos a suponer, la paga del pecado. Ah, bueno, Romanos 6:23. Pero en tu tema empiezas a hablar de, o sea, algunas otras cosas más, ¿verdad? O sea, cosas completamente distintas. Entonces, cuando tú ya estás fijado en un texto, te evita a ti que agarres montes, o sea, que te vayas por otro lado. Otra cosa, también se consiguen más sermones, más variedad, porque tienes un chorro de versículos en la Biblia y de esos versículos que hay puedes sacar un tema. O sea, lo agotas toda la Biblia y no te alcanza ni la vida para predicar todo lo que encuentras en la Biblia. Y le encuentras de repente aplicaciones distintas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la MEP, no sé si todavía por ahí les pidan todavía ahí en la MEP, bueno, no sé si Ángel todavía lo lleven ahí, pero yo me acuerdo que todos los hermanos nos pedían, por ejemplo, hermano Salvador, bueno, ya no da clase ahí, pero él nos pidió que todos los salmos, todos los bosquejáramos, hiciéramos un bosquejo de predicación
de todos los salmos. Entonces, los 100 y cacho salmos, un bosquejito de cada uno. Y lo otro, hermano, ¿verdad? Que nos daba, no sé, de repente Efesios. Bueno, de todo Efesios, hágame bosquejos de cada capítulo. La Biblia bien rayada. Tengo una Biblia yo ahí especial. Yo en la MEP yo no llevé, bueno, sí a cuaderno, pero casi todo lo anotaba en la Biblia. Entonces mi Biblia está rayada, toda rayada. Y uso una que me llevo, ¿verdad? Cuando voy fuera me la llevo, pero esa no la saco aquí porque si se me pierde, pues se me pierde todo lo que tengo. Pero te da oportunidad a ti de escoger más, ¿verdad? Más variedad de sermones entre más textos, pues hay, ¿verdad? Otra cosa es que cuando tú empiezas leyendo un versículo de la Biblia en tu tema, le da más autoridad a que si solamente llegas y empiezas a hablar. Entonces, es recomendable, ¿verdad? No es una obligación y no debe ser así, pero es como que un consejo, ¿verdad? Que cuando uno empieza un tema, empieza leyendo un pasaje de la Biblia que tiene que ver con ese tema, porque le da desde entrada, le da como que autoridad también al sermón. Ahora, reglas para interpretar un sermón, digo, un texto, perdón, reglas para elegir un texto. Vamos a ver aquí algunas reglas, porque elegir un texto es un deber y una tarea también como que complicada. Para la persona que lo esté eligiendo es complicada, pero vamos a ver algunas cosas que te van a ayudar, ¿verdad? Para elegir un texto cuando tú quieras predicarlo. Número uno, pues lo primero debes orar, ¿verdad? Como dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces hay que orar antes de preparar un tema. Yo te aconsejo que te sientes a orar un rato, pedirle al Señor que te ayude, que te dé entendimiento y más, ¿verdad? Para ello hay que orar. Otra, debes de considerar las necesidades de los oyentes. Yo les comentaba también que hay ocasiones en que la congregación, por ejemplo, tú ves, los hermanos, mira, se paran y ni se saludan y se van. O a lo mejor yo me doy cuenta de que vienen hermanos tarde, llegan, toman la comunión, ofrendan y se van. Y para ellos, ¿verdad? Según lo importante es, cuando toman la comunión, ya. Entonces, puedes tú ver necesidades de las personas de la congregación y decir, pues, ¿sabes qué? Voy a hablar de esto. Voy a hablar de esto, voy a hablar del amor entre los hermanos, voy a hablar de... Entonces, de acuerdo a las necesidades de los hermanos, tú puedes escoger un texto acerca de eso. Otra cosa, deberías de considerar, dice ahí, tus límites intelectuales. O sea, nosotros no lo conocemos todo, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones en las que uno debe de también decir, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué? Quiero, elegí este texto, pero pues es que no lo entiendo mucho. Bueno, pues mejor no. O sea, mejor escoge otro texto y estudia mientras hay tiempo el otro. Debe tomar en cuenta el carácter de los mensajes predicados para no caer en la monotonía. O sea, no, imagínate un predicador que lleva 20 domingos hablando de el pecado. Pues ya los hermanos ya bien, como que bien regañados y todo. Bueno, pues cámbiale de la esperanza, cámbiale de algo más. Entonces no hay que ser como que monótonos también. Debes de escoger textos claros que hagan hincapié en aspectos positivos. Debes escoger textos que apelen a la imaginación, es decir, que presenten algo que ver y sentir. O sea, hay textos que de repente te pueden a ti imaginarte cosas también, ayudan a los hermanos para que ellos, mientras te escuchan, se imaginen también qué puede pasar. Y debes escoger un solo texto para cada sermón. Es una recomendación. O dos, hay ocasiones en que los hermanos escogen dos, pero bueno, que sean como que similares. Ahora, yo les voy a dar algunas reglas para interpretar un texto. Reglas para interpretar un texto. La tarea como que más importante, y ya con esto vamos a terminar aquí, y es la más importante y la más difícil. La tarea más importante y más difícil del predicador es interpretar correctamente el texto bíblico. O sea, eso es lo más difícil, porque hay ocasiones en las que tú puedes decir, este texto significa esto y realmente no significa esto. Entonces, yo te voy a dar algunas reglas. Mira, número uno, necesitas orar nuevamente. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios, Santiago 1:5. También necesitas poseer, bueno, necesitas interpretar, perdón, la Biblia con la misma Biblia. Yo, por ejemplo, siempre digo esto, y también es lo que un hermano decía, si tu interpretación causa contradicción con la Biblia,
tu interpretación está mal, porque la Biblia no se equivoca. Entonces tú ve, o sea, este texto yo lo estoy interpretando de esta forma. ¿Chocará con alguna otra parte de la Biblia? No, pues sí, sí choca. Ah, bueno, pues mi interpretación está mal. Entonces debo de buscar otra forma. Entonces, siempre hay que interpretar la Biblia con la misma Biblia. O sea, la misma escritura dice, ¿verdad? De que no hay nada difícil de entender, o sea, todo lo podemos entender. Otra cosa es, necesitas investigar el sentido histórico de cada pasaje, el sentido histórico. O sea, debe de preguntarte, ¿quién lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Por qué se lo escribió? ¿Para qué se lo escribió? ¿Qué escribió? O sea, ¿qué quiso decir? Por ejemplo, hay muchos temas que no aplican como un mandamiento, o sea, que son simplemente por asunto cultural. Por ejemplo, en el caso de el velo de la mujer, por ejemplo, hay mucho ahí alborote que dice debe o no se debe, es que es un mandamiento, ahí lo menciona y demás. Bueno, cuando tú lees, ¿verdad? Lo que tiene que ver en ese texto, primera carta de los Corintios, en el asunto de eso, bueno, te das cuenta, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿a quién se lo escribió? Bueno, a los Corintios. ¿Cuándo lo escribió? Bueno, en este momento. ¿Por qué lo escribió? Bueno, ahí menciona, ¿verdad? Que había problemas entre ellos y luego ya menciona, ¿verdad? Juzgue cada uno de ustedes, pero pues es un asunto de opinión, cada uno de ustedes considere si debe usarlo o no, o sea, no pasa nada. Entonces hay que hacerse ese tipo de preguntas. Otra cosa es, necesita investigar el significado original de cada palabra. Por ejemplo, hay ocasiones en que tú ves en la Biblia, un ejemplo, la palabra carne. Bueno, puede significar carne, lo que conocemos como carne, o puede significar la persona o el ser humano. Entonces son palabras oscuras, ¿verdad? Como que, por ejemplo, cuando menciona en Zacarías 1:18, que el cuerno, bueno, hace referencia a poder, el cuerno hace referencia a poder, cuando habla acerca de sangre, por ejemplo, bueno, es una referencia a la vida, la sangre, salvación, premio, recompensa, entonces hay palabras oscuras que uno tiene que buscar el significado de cada una de ellas. Otra cosa es, necesitas estudiar el aspecto retórico del pasaje. O sea, ¿qué es esto? Si es una profecía, ese texto, si es poesía, si este texto es una parábola, si este texto es una alegoría, si este texto es una hipérbole. O sea, que es una hipérbole, una exageración, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú ves en la primera carta de los Corintios, cuando el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas angélicas y demás, y muchos dicen, es que de ahí, tú no nos entiendes las lenguas porque son lenguas angélicas. Bueno, pero te das cuenta que es una hipérbole, ¿verdad? Porque dice, si yo trasladase los montes, ¿verdad? ¿Se puede trasladar los montes? Pues no. Es una exageración. Si yo entregase mi cuerpo, ¿verdad? O sea, ¿lo va a hacer? No, es una está exagerando. Bueno, si yo hablase lenguas angelicales, ¿se puede? No, es una exageración. Está diciendo, aunque yo pudiera hablar de esa forma, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hay textos que son hipérboles. Hay sinécdoques, por ejemplo, hay ocasiones en las que se toma todo por una parte o una parte por el todo, ¿verdad? Cuando dice la escritura, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ya, nada más con creer. No, es una sinécdoque, ¿verdad? Porque el creer conlleva el obedecer y implica más cosas. Simplemente que está tomando todo por una parte, nada más. Y hay más cosas, ¿verdad? Eufemismos. Los eufemismos son simplemente para como que suavizar una palabra. Por ejemplo, cuando David se encontró a Saúl y dice que estaba con la túnica en sus pies, pues no le iba a poner David, lo vi haciendo popó, pues no, o sea, lo puso, no, tenía la túnica en sus pies, o sea, es una forma, ¿verdad? Simplemente como que está suavizando las palabras, entonces tú debes de ver, o sea, lo que estoy leyendo, ¿qué es? ¿Es una profecía? ¿Es una parábola? ¿Es una hipérbole? ¿Es una alegoría? ¿Es una exageración? ¿Qué es eso? Eso te va a ayudar a interpretar a ti el pasaje. Otra cosa, necesitas interpretar el pasaje difícil de acuerdo al contexto. Entonces, también debes de leer el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que va antes del texto, lo que va después del texto y que va en relación con el texto. O sea, eso es el contexto. Entonces, debes tú de checar lo que va antes, lo que va después. Por ejemplo, yo siempre recomiendo también leer las cartas de corrido. O sea, todo, lee toda la carta de corrido. Para que la entiendas bien, léela de corrido.
porque es así como se debe leer una carta. O sea, cuando a ti te escribían una carta, no leías, voy a leer un cachito hoy, otro cachito mañana, y así. Tú la leías toda, o sea, toda de corrido. Entonces, las cartas están hechas para que se lean en una sola lectura. Eso te ayuda a ti a comprenderlo, a tener una mayor referencia al contexto. Otra cosa, necesitas interpretar el pasaje difícil de acuerdo a los pasajes paralelos. Hay muchos pasajes paralelos, o sea, la misma historia que se encuentra en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, tú vas a una parte de la Biblia y dices, si no aborreces a padre y madre, y uno dice, necesito odiarlo, no, porque vas al texto paralelo y otro evangelista escribe, si tú amas más a tu padre y tu madre que a mí, no eres digno de mí. Ah, bueno, entonces aborrecer es amar menos, eh, o sí, amar menos que. Entonces debes aborrecer a tu madre y a tu padre. O sea, no que lo odies, debes amarlos menos que a lo que me deberías de amar a mí. Entonces tienes que buscar otros pasajes de la Biblia paralelos que hablen de ese tema. Y otra cosa que recomiendo es consultar varias traducciones también, consultar varias traducciones. O sea, no te cases con la Reina Valera del 60. La Reina Valera del 60, o sea, es buena, ¿verdad? Pero, pues, o sea, es el lenguaje muy antiguo, muy, muy antiguo. Puedes usar alguna otra traducción, menos la Nuevo Mundo, ¿verdad? Esa no. Pero puedes usar otra traducción, no sé, el lenguaje actual, Palabra de Dios para Todos, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén. O sea, puedes usar un montón de. No, la de los testigos no sirve. La Nuevo Mundo no. No, no, ahí te cambian todo, Dios en minúscula, ahí te cambian un montón de cosas. O sea, ellos mismos dicen, no tendrás dioses ajenos, pero Jesús es un Dios. Ya estás metiendo otro Dios ajeno. Entonces, o sea, le cambian mucho, pero puedes consultar varias traducciones que son confiables, ¿verdad? Y si yo pudiera meter otra cosa ahí que no lo puse ahí, es consultar buenos comentarios. También es otra cosa que te va a ayudar. Hay muchos hermanos de la Iglesia de Cristo que tienen libros con muchos comentarios. Hay hermanos que, por ejemplo, hermano, bueno, de los que yo conozco, el hermano Jesús Conrado, el hermano Juan Ramón Chávez, muchos hermanos que se dedicaron a las cartas o a algunos libros a explicarlo versículo por versículo, versículo por versículo. Dios habla hoy también es buena traducción. Puedes hacer eso, o sea, consultar comentarios bíblicos. Por ejemplo, todo esto que tengo aquí son libros que dan en la MEP. Yo creo que Ángel los tiene también. Son libros que dan en la MEP y todo esto trae, por ejemplo, miren, así, por, por todo el capítulo te lo explican verso por verso, todo esto. Entonces son todos los libros, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis y algunos otros más. Pero pues son libros que te ayudan a ti a realmente entender un texto. Entonces son cosas que yo te puedo recomendar para que a la hora de, número uno, decíamos, escoger un tema o un título, después puedas usar un texto que vaya acorde a ese tema o ese título. Por ejemplo, no puedes poner y decir, mi tema es los sufrimientos de Cristo. Ah, bueno. ¿Y cuál es tu texto base? No, mi texto base es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pues no tiene nada que ver un texto con otro. Entonces debe ser un texto acorde a tu título. Y nuevamente, para ver correctamente lo que dice un texto, pues yo te recomiendo que hagas todo eso, te puede servir. Entonces, aquí lo vamos a dejar y el siguiente miércoles, si Dios quiere, ya continuamos con la parte 3, 4, 5, 6 y 7. Nos quedarán 5 partes para terminar de ver. Lo otro sería... pero aquí le puse término sinónimo del sermón y no es, sería la introducción del sermón. Introducción del sermón es la parte número 3, la introducción. Entonces vamos a empezar a hablar de la introducción del sermón la próxima semana, si Dios lo permite. Entonces, aquí lo vamos a dejar. No sé si alguien tenga preguntas, comentarios de lo que hemos visto hasta ahorita. Ya el siguiente miércoles acabamos con esto. A ver. A ver, Santiago.
Mira, aquí la idea es, o sea, puedes usar más textos para apoyar tus asuntos, pero los asuntos principales deberían de salir nada más de esos textos. Porque si tú tomas un texto aparte para traer un asunto para ese tema, ya lo convertiste en temático. Pero puede ser que sí lo trae. O sea, yo les comentaba el caso de un sermón expositivo que haya tenido. Pues el de Cantares. Por ejemplo, ese era expositivo porque tomaba varios, pero mis asuntos, los 3 asuntos de que la comodidad hace rechazar al amado, la comodidad trae grandes consecuencias y algunas otras cosas más, pero en esos asuntos yo ya introducía otros textos de otras partes, pero en lo que son los asuntos principales sí deberían ser del mismo capítulo que tú estás tomando todo, pero ya para apoyar cada asunto, ya ahí sí ya puedes tomar otros, de otras partes de la Biblia también, pero en el caso de los asuntos deben ser de ahí. Asuntos, recuerden que los asuntos son, o sea, mi texto, digo, mi título, perdón, a lo mejor, las características del amor, ese es mi título. Los asuntos serían, el amor es sufrido, el amor es, no tiene envidia, el amor tal. Entonces, esos son mis asuntos. O sea, los puntos que yo voy a tocar en mi predicación, esos son los asuntos. Entonces, con asunto me refiero a eso. Sí, Yaira. Sí, hablando sobre los libros, básicamente que no sé cómo funciona en México, pero en República Dominicana, tú te acercas a un hermano de la iglesia, a un ministro o a quien sea, eh, un pastor, un diácono, lo que sea, y tú le preguntas sobre los libros y ellos te dan más información en base a cómo tú los puedes conseguir que sean de autores de la Iglesia de Cristo. Incluso yo he tenido libros que son de hermanos que son de Estados Unidos, los cuales no están a la venta por obvias razones y están traducidos al español. Entonces, es muy importante que si usted tiene alguna duda en base a algunos libros o quiere saber un tema más amplio y quizás un libro lo tenga, pues que se acerque a sus líderes y ellos quizás tengan alguna respuesta para usted. Sí, es recomendable porque en ocasiones uno puede buscar y a lo mejor no sabe que el libro que está leyendo es de un sectario y de repente uno como que, o sea, a lo mejor lo puede convencer el sectario de cosas así, pero sí, pues sí es recomendable que uno se pueda acercar con el predicador, con algún otro más, para que le recomienden libros para todo eso. Hay una página, se llama Cerci, es ellos tienen mucho material, Cerci. Ellos tienen mucho material, ustedes pueden verlo por todos los libros de la Biblia, los tienen comentados todos ahí, pueden ver, y pues son hermanos, son de la Iglesia de Cristo. Pero pues así hay más hermanos también. Yo también tengo mucho material, bastante material de Brown Trail, de la Escuela de Predicación de allá. Entonces, si alguien algún día ocupa algo, por ahí mándenme un mensajito y yo tengo bastante material de ellos. Ahí está, que me mandas un mensajito y te comparto ahí. Tengo demasiado. Yo creo que de cualquier tema que ustedes busquen, yo creo que ahí debo de tener en el Drive. Entonces, también pueden ser buenos comentarios. Pero ahí, me mandan un mensajito ahí en el WhatsApp y les mando ahí material del que ustedes ocupen, yo se los mando, porque me enviarles todos es demasiado. Y a mí me compartieron la carpeta, no sé si yo la puedo compartir, o sea, si se pueda, en el caso de que sin ser yo el dueño se pueda ahí poner, pero pues ahí, díganme, y yo les comparto el documento que ustedes busquen, yo les comparto, pero si busquen a los predicadores o varones de ahí para que les recomienden uno bueno. Gracias, Yaira. Pues es que yo creo que el sermón híbrido sería el, el temático, bueno, para mí, porque ahí ya abarca de todo. Pero es que si le cambias un poquito a uno, ya se convirtió en otro. O sea, si por ejemplo, tú nada más hiciste 2 versículos y de ahí sacaste los puntos, pues es un textual, pero si te abarcaste 4, 5, 6, pues ya fue un expositivo. Pero si ahora sacaste un asunto de otro versículo, pues ya se convirtió en un temático.
Entonces, como que yo creo que el híbrido sería el temático. Yo creo que ese sería así, porque como que tener una mezcla de todos, como que no. No sé si quedaría. Nunca lo he intentado, pero quizá cómo quedaría. Compártanse los libros. ¿Alguien más? Sí, sí, nada más es uno y ya. Bueno, entonces, si no hay más dudas, comentarios, como quiera, si alguien tiene duda o algo, ahí me manda un mensajito y ahí le respondo con gusto. Bueno, entonces, pues muchas gracias. Nos vemos el siguiente lunes, si Dios lo permite. Ana, Creo que hay otra duda, Iram. sí, No, perdón, me equivoqué. ok. Ok, bueno, vamos a continuar, jóvenes. Gracias, hermano Iram, por compartirnos pues este taller. Ya mandé mensaje a nuestros hermanos que nos van a estar apoyando. Va a estar nuestro hermano Santiago, perdón, me quedé con Santiago. Nuestro hermano Ángel. Ángel nos va a estar apoyando con un canto más. Después de Ángel, va a estar apoyando nuestro hermano Eli, otro canto. Y la oración final por nuestro hermano Ricardo Betancourt. Ya casi señor esposo, señor de señora. Bueno, ajá, Ángel, no sé si estás por ahí. Después Sí, Eli. aquí estoy. Vale, gracias. Y después de Eli, Ricardo con la última oración. ¿Vale? Tienen el lugar. El himno número 49, en la viña del Señor. Himno número 49. Si ya lo tenemos, cantemos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Buenas noches, jóvenes. Vamos a cantar el himno titulado Me dijo grita. Te espero, Ángel. Sí me escucho, ¿verdad? Bueno, cantemos. Jesús tomó mi carga una mañana y echó a andar. Me dijo, líbrate de penas, vive feliz, vive en paz.
Me dijo, estoy contigo, no te preocupes nada más. Comparte hoy lo que has vivido, comparte, grita mi verdad. Me dijo, grita, que adoras al Altísimo, que Cristo vive en ti. Requiere de tus manos, necesita de ti para construir su reino. Por eso estás aquí, por eso estoy aquí, solo por él estás aquí. Señor, te entrego todo lo que me hace tropezar, lo que me impide ver el brillo de tu mirada sobre el mar. Ayúdame a ser fuerte, ser testimonio de tu paz. Tan solo quiero estar contigo y proclamar tu libertad. Me dijo, grita, que adoras al Altísimo, que Cristo vive en ti. Requiere de tus manos, necesita de ti para construir su reino. Por eso estás aquí, por eso estoy aquí, solo por él estás aquí. Me dijo, grita. Te los bendiga. Buenas noches, jóvenes. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a nuestro Dios y vamos a orar. Oremos. Dios altísimo y soberano, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, Padre, agradecidos porque nos ha permitido, Padre, tener este estudio, Padre celestial, que sabemos que es de edificación para cada uno de nosotros. Agradecemos, Padre, por su siervo que tuvo la disposición de exponernos, Padre, y le damos gracias porque sabemos, Padre, que esto nos ayuda bastante para crecer espiritualmente. Sabiendo, Padre, que dentro de su pueblo existe la necesidad, Padre, de predicar la palabra y llevarlo a quienes no han escuchado, Padre, de aquel sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo, Padre Celestial. Rogamos que este estudio, Padre, nos ayude y que lo meditemos, Padre, y que lo pongamos en práctica con su ayuda. Rogamos también, Padre, por nuestros hermanos que no pudieron estar aquí con nosotros, Padre, que usted los bendiga, los ayude, Padre, según sean sus necesidades, porque sabemos, Padre, que usted conoce nuestras necesidades espirituales, físicas, Padre Celestial, por las cuales le suplicamos. Eterno Dios, le rogamos, Padre, que nos despida con bien y que sea con cada uno de nosotros. Le suplicamos también que perdone nuestros pecados, porque sabemos, Padre, que hemos pecado delante de usted. En el nombre de Jesucristo, su Hijo, le damos gracias y le pedimos estas cosas. Amén. Amén. Ya se fue Irán, creo. Sí, ¿verdad? Sí, se retiró. Sí, mandó mensaje ahorita y lo vi muy poquito porque estaba presentando, pero pues bueno, ya se fue y si ve el video, pues le decimos que gracias. También estaba pensando como que despedir el video porque pues ya que lo subimos, como que no despedimos el video en YouTube y ajá. Entonces, adiós. Ya nada más para finalizar la grabación porque a veces empiezan a decir barbaridades y se quedan grabadas las barbaridades. Barbaridades.